señoría. En este audio, que es del marzo 8 del 2021, efectivamente, su señoría, la Fiscalía puede llegar a determinar ese hecho jurídicamente relevante que se le comunicó al señor Hernán Alexis Gómez Niño en cuanto a esa continuación de esa actividad delictiva desde el año 2015, que fue suscrito el convenio interadministrativo con Cormacarena, que originó precisamente la suscripción de los contratos 166 y 168 de los emisarios finales de Fuente de Oro a marzo del 2021, puesto que esta conversación es del 8 de marzo del 2021, cuando sostiene esta conversación con el señor Carlos Augusto Daza Orrego, en el que efectivamente se verifica cómo continúan cometiendo esta clase de conductas y ejerciendo ese poder político en los municipios de Cundinamarca y Casanare, como se le dijo precisamente y se le comunicó en la comunicación de cargos, en la formulación de imputación, cuando se indicaba que efectivamente se estaban suscribiendo contratos de manera indiscriminada en diferentes departamentos. Acá se puede establecer claramente que se refiere a que van a ir a Cota a revisar los dos proyectos que tienen allí, como son el de colector y parcelas, con la alcaldía de Cota, y asimismo hace referencia a los contratos que tienen en Yopal, Casanare. Ahora, hay que también verificar cómo en este audio se establece la situación en la cual se encuentran en el mes de marzo del 2021 en cuanto a esas irregularidades que ellos cotidianamente cumplen y ejercen en las contrataciones que ellos suscriben. Efectivamente, hacen relación a una denuncia que se les ha formulado por falsedad del señor Escorcia, que es un ingeniero de Cartagena, que los denuncia penalmente ante la Fiscalía y ante Comnia, que es la entidad que vigila los ingenieros civiles por irregularidades que ellos cometen precisamente en esta clase de contratación. Y es porque están acostumbrados a comprar hojas de vida, experiencia de ingenieros para poder acceder ellos a esas contrataciones sin ellos cumplir los requisitos. Pero está bien que se pagara a los ingenieros por esa experiencia que algunos tienen, como se hace en algunas contrataciones, que se paga, pero se les paga por su labor. Pero en este caso, como se advierte en el contrato de emisarios finales y en este caso de esta llamada, se verifica que se utilizó de manera ilegal la hoja de vida del ingeniero Escorcia en el contrato de Cota, en los contratos de Cota, donde utilizaron la experiencia por ser él un ingeniero reconocido, especializado, con una trayectoria bastante vasta en esta clase de contratación, y le bajan su hoja de vida y la meten en el contrato de Cota y utilizan esa experiencia y suscriben documentos a nombre de él, le pagan seguridad social, y cuando él se da cuenta, advierte esta irregularidad, es que los denuncia penalmente ante la Fiscalía y ante Comnia. Por eso la preocupación, por eso esta llamada tan diciente del señor Carlos Augusto Daza Orrego con el señor Hernán Alexis Gómez, cuando le indica que está preocupadísimo por la denuncia que les formuló el señor Escorcia ante la Fiscalía, que han tratado de comunicarse con él para transarlo, para mirar cómo desiste en la Fiscalía sobre esa denuncia, pero que el señor Escorcia no les va a retirar la denuncia, y por lo tanto pues ellos están mirando a ver cómo solucionan este problema. Asimismo ante Comnia, puesto que ya en otro audio escucharemos y veremos lo delicado que es para los ingenieros una denuncia como esta
del señor Escorcia ante Comnia, pues puede llegar el señor Carlos Augusto Daza Orrego a perder la tarjeta profesional como ingeniero cuando cometen esta clase de irregularidades. Entonces, a pesar de que ellos tienen conocimiento de esto, saben de lo delicado que es, sin embargo, continúan con esta clase de irregularidades. Y lo que se advierte en ese audio precisamente es esa preocupación que tienen ellos acerca de la denuncia penal en la que se encuentran en ese momento ante estas dos instituciones, puesto que Comnia es el Consejo Nacional precisamente de Ingeniería y él tiene ese temor de llegar a perder su tarjeta profesional y están tratando por todos los medios de ubicar al señor Escorcia, hablar con él y dialogar con el fin de que desista de estas dos denuncias. Esas son esas irregularidades a las que nos hemos venido refiriendo, que han venido cometiendo desde el 2015 en todas las contrataciones que ellos han venido suscribiendo durante el tiempo que llevan ejerciendo ellos esa profesión en todas estas empresas que ellos han montado con el fin de obtener esta contratación. Es así como ellos, o la preocupación del señor Carlos Augusto Daza Orrego, que se la plantea al señor Hernán Alexis Gómez en esta comunicación, es precisamente porque Comnia, como indiqué, es la entidad pública que tiene la función de controlar, inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería de sus profesionales afines y de sus profesiones auxiliares en general en todo el territorio nacional. Y cuando le notifican que allí se encuentra esta denuncia por parte del ingeniero Escorcia, pues la preocupación es total por parte de los dos en esta conversación, como lo vimos, como escuchamos, perdón, y lo vimos pues en la transliteración que se hizo. Es una preocupación total, pero que finalmente tratan de buscar la manera como salir del paso de esta situación de forma irregular, no tratando de decir no se volverá a hacer o no se vuelve a hacer, no, tratando de una manera irregular de cómo lo convencemos, de cómo le pagamos para que retire las denuncias y la situación se supere. Y esto lleva precisamente a la comisión de otras conductas que serán objeto de investigación por parte, o que ya son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, su señoría. Esa es la importancia, la relevancia de este audio, su señoría. Veremos entonces ahora, o nos referiremos al informe de investigador de campo que corresponde al estudio contable que se hizo por parte del contador de la DIJÍN, el capitán Juan Tulcán, que tuvo a bien hacer un juicioso estudio contable de todos los dineros y de las irregularidades presentadas en estos tres contratos, tanto en el contrato interadministrativo, el contrato interadministrativo 018, así como los contratos de obra, el 0166 y el 0168, que corresponde a la interventoría en cabeza del señor Carlos Augusto Daza Orrego. Este informe que se está compartiendo pantalla en este momento es de 82 páginas. Es un informe, como indiqué su señoría, del contador de la DIJÍN, quien hace un análisis de toda la información que se encuentra en las carpetas en poder de la Fiscalía, así como se le corrió traslado a él para hacer este estudio contable y poder determinar con los resultados de los informes de laboratorio de la Oficina de Informática Forense, también de la DIJÍN, que nos permitió hacer las extracciones de los computadores que se recuperaron en la diligencia de allanamiento y registro, con el fin de poder en la Fiscalía intentar
hacer un recorrido de la contabilidad que se pudo haber utilizado por estas personas y y asimismo poder establecer qué fue lo que sucedió con los dineros girados por Cormac Arena a la alcaldía de Fuente de Oro, quien fue la que finalmente dispuso sobre los recursos para entregárselos a contratistas y a interventor. Es así entonces como el contador, el capitán Juan Tulcán, hizo el análisis de toda la información que aparecía en esos IDs que fueron entregados por la Oficina de Informática Forense y llegó unas conclusiones que son las que veremos a continuación en este informe. Y establece entonces, él hace una proyección exactamente de lo que de los dineros que se giraron. Como quiera que es tan voluminoso el informe y el análisis contable, nos iremos directamente a la página 68, pues él hace una descripción de todo el presupuesto que se utilizó y que fue precisamente presentado por el señor Jason Javier Medina Neira en los diseños que fueron avalados precisamente por Cormac Arena, pues de allí se tomó ese presupuesto para sacar los estudios previos y finalmente realizar esta obra. Entonces, él hace un análisis de todo el presupuesto, de las facturas que se entregaron, hace un balance de todas las facturas, de todas las inspecciones judiciales que se hicieron, de todas las búsquedas selectivas en base de datos, de las cuentas que se inspeccionaron por parte de la Fiscalía mediante estas búsquedas selectivas en base de datos y asimismo de la información que aparece en estas CPUs que se allanaron, hace ese cruce de información para llegar a la conclusión de un detrimento patrimonial que ya veremos. Entonces, me referiré específicamente a la página 62. Ya voy a llegar. En la página, finalizando la página 61, está consigna precisamente y que es de relevancia la información completa del contrato 166, en el que se establece que el objeto del contrato es la construcción de los emisarios finales de los alcantarillados de los centros poblados de Puerto Aljura y Puerto Santander en el municipio de Fuente de Oro Meta, contrato 166 de 2015, contratista la Unión Temporal Emisarios Finales 2015, por un valor de 3.066 o 3.066.101.256 pesos. Fecha del contrato, el 23 de septiembre del 2015. 23 de septiembre del 2015.
Fecha acta de inicio el 30 de septiembre del 2015. Fecha de terminación inicial 29 de diciembre del 2015. Plazo inicial 4 meses. Plazo modificado 3 meses. Suspensión número 1 el 2 de octubre del 2015. Tiempo de suspensión 65 días calendario. Acta de reinicio de la suspensión número 1 el 7 de diciembre del 2015. Fecha de terminación inicial el 4 de marzo del 2016. Acta de prórroga número 1 el 1 de marzo del 2016. Prórroga número 1 por el término de 60 días calendario. Fecha de terminación de la prórroga número 1 el 4 de julio del 2016, perdón, acta de suspensión número 2, íbamos 60 días, fecha de terminación con la prórroga el 3 de mayo del 2016, acta de suspensión número 2 el 13 de abril del 2016, tiempo de suspensión número 2 de 32 días calendario, fecha de acta de reinicio número 2 el 14 de junio del 2016. Fecha de terminación con prórroga número 1 el 14 de julio del 2016. Fecha de acta de adición número 1, modificación número 1, modificación número 3 y prórroga número 2 el 15 de junio del 2016. Valor de la adición número 1 por 1.506.225.463. Término de la prórroga número 2, 1 mes. Fecha de terminación con prórroga número 2, el 4 de agosto del 2016. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte del tiempo permaneció suspendido este contrato. Y da el balance financiero que corresponde precisamente a el valor inicial del contrato de 3.066 $3.066.101.256 pesos. El anticipo por un valor de 1.506.225.463. Valor del acta parcial de la obra número 1, 2.768.275.871. Valor del acta parcial número 2, 1.348.413.937 millones. Valor final del contrato, 4.572.326.719. Ejecución física del contrato al 100%, porcentaje físico de ejecución al 100%. Saldo a favor del contratista, 455.636.911 pesos, según la información que aparece en la alcaldía del municipio de Fuente de Oro. Asimismo, entonces, podemos verificar la otra información que aparece, como se puede verificar acá, hace en la página 64, inicia él haciendo una relación de todas las facturas que aparecen en el contrato y que fueron presentadas a la alcaldía. Y en la página 65 aparecen las conclusiones generales del convenio número 168 del 2015, que es el convenio suscrito precisamente con Cormacarena, indicando que el día 24 de junio del 2015 surge el convenio interadministrativo número 018 celebrado entre Cormacarena y la Alcaldía Municipal de Fuente de Oro, cuyo objeto era unar esfuerzos institucionales para la construcción de comisarios finales, centros poblados y Puerto Aljuri y Puerto Santander en el municipio de Fuente de Oro por un valor de 3.363.626.524 pesos con 60 centavos a un plazo de 10 meses. Y
Y se tuvo para el desarrollo de este contrato, indica el contador, que se tuvo en cuenta el siguiente presupuesto y aparece allí el presupuesto presentado precisamente por el señor Jason Javier Medina Neira, que indicamos nosotros es el presupuesto que se presentó en los diseños contratados por el señor Carlos Augusto Daza Orrego. Y hace dentro de estas conclusiones el contador precisamente que se denota que en el mes de noviembre del 2015 no se presentó un informe de supervisión adicional y solo hasta el 1 de enero del 2016 se avanzó físicamente en la obra, pero desde el 3 de julio del 2015 se solicitó el giro de 1.600.768.267.30 centavos a la cuenta de ahorros número 2905-4665-064 del Banco Caja Social del municipio de Fuente de Oro Meta. Sin embargo, en esta búsqueda selectiva del Banco Agrario correspondiente a la cuenta del municipio, se vislumbra el depósito de la cuenta en cheque por la suma de 1.688.610.714.09 del 28 de enero del 2016. Es decir, que efectivamente la alcaldía giró esta suma de dinero a la cuenta de emisarios finales del municipio de Fuente de Oro. Adicionalmente, que no se evidencia que el aporte realizado por la Alcaldía Municipal de Fuente de Oro se haya ejecutado durante el desarrollo del proceso, porque como se denota en los informes de supervisión estaba pendiente por descontar. A lo que se refiere el contador es allí, no olvidemos que el contrato de obra 066 y el interadministrativo 018 establecía que efectivamente el aporte de la alcaldía era de 30 millones en especie, pero que efectivamente esos 30 millones se deberían haber descontado, pues se supone que esa especie correspondía a los diseños que iban a presentar con el fin de que se confeccionaran o se llevaran a cabo, se desarrollaran los estudios previos, pero que efectivamente no existe en la alcaldía y en la contratación un contrato de prestación de servicios, ni una donación, ni ningún documento que haga referencia a el cumplimiento de la alcaldía sobre ese ítem que trae precisamente el convenio interadministrativo en punto a el aporte que tenía que hacer la alcaldía de los 30 millones de pesos en especie que correspondía precisamente a los diseños que tenía que presentar. Asimismo, se cuenta con esa acta final de terminación del convenio el día 2 de septiembre del 2016, en la cual se consignan los valores que definitivamente tenía el convenio interadministrativo suscrito con Cormacarena, el valor del convenio de 3.363.596.534.60 centavos. El aporte de Cormacarena fue de 3.333.596.534 pesos con 60 centavos y el aporte del municipio correspondía a los 30 millones en especie, que son los que advierte el contador que no existe ninguna contrapartida ni ningún documento que acredite que efectivamente el municipio haya cumplido con ese aporte. Y el valor adicional solicitado fueron de 1.611.661.245 pesos con 41 centavos. Ese es el balance que hace precisamente de esta información respecto del convenio interadministrativo. Vamos a la página 68. De este informe contable.
En el numeral cuarto establece precisamente lo que corresponde a la suspensión, en la que indica que el 2 de octubre del 2015 se suscribió un acta de suspensión del convenio por razones, las razones por las cuales son la localización y el replanteo inicial que se realizó de los proyectos. Se encontró que hay tramos del proyecto que atraviesan predios privados que no se encuentran que se encuentran con cultivos, aunque el municipio cuenta con los permisos iniciales desde la formulación del proyecto. No se contaba que a hoy se encuentran alquilados y sembrados por la comunidad. Además, los puntos de ubicación iniciales de los cabezales de descargue se encuentran afectados por el río. Se debe realizar permisos para pasar por los predios y reubicar los puntos de los cabezales para que no sean afectados por las crecientes del río Ariari. Además de esto, la fabricación de la tubería, suministro esencial para la ejecución de la obra, se encuentra supeditada al despacho de la fábrica para esta temporada de año. Estos inconvenientes se están presentando en los dos proyectos, de los cuales deben ser evaluados por la interventoría, acompañándose a la administración municipal para dar continuidad a las obras previstas en el contrato de referencia y continuar con la programación de obra de los dos frentes a trabajar. Esos fueron los argumentos que tuvieron precisamente la contratista y el avalado por el interventor para pedir la suspensión del contrato el 2 de octubre del 2015. Esta es la que genera precisamente esa suspensión, con lo que se vulnera precisamente ese principio de planeación en la contratación, como se les indicó precisamente en la formulación de la imputación, precisamente porque no era posible que pidieran una suspensión indicando precisamente estas inconsistencias en el trazado de la obra y en las circunstancias que tenían precisamente en los predios, como era estos cultivos de plátano que al parecer nunca los advirtieron según ellos o nunca los vieron, cuando de todas maneras sí se verificó el terreno y el sitio por donde iba a cruzar el trazado de las obras. Se tenía que tener el conocimiento previo, no solamente por quien diseñó y quien hizo los diseños de las obras, sino por la contratista y por el interventor desde antes de haber hecho la suscripción del contrato de obra y del convenio interadministrativo. Pues se entiende que ellos presentaron una propuesta al municipio y esa propuesta, antes de realizarse esa propuesta, se tenía que tener el conocimiento precisamente de el trazado por el cual ellos iban a pasar la obra, y tenían que tener el conocimiento previo, además la alcaldía, de esas circunstancias que se presentaban en cuanto a los predios de los pobladores por donde iba a pasar el trazado, y piden esa suspensión con el fin de después solicitar la adicional y poderse apoderar de los recursos públicos. Mírese cómo hace el análisis en la página 68 del contrato de obra número 166 del 2015, en el que aparece el giro de los recursos por parte de Cormacarena en las cifras y cifras de dinero indicadas anteriormente, donde él hace el análisis precisamente de ese certificado de disponibilidad que verificamos el día de ayer, efectivamente, donde se establece que Cormacarena expidió todos los certificados de disponibilidad y el certificado presupuestal donde se disponían de los recursos para la ejecución de esta obra. Asimismo, indica el contador la forma de pago que se tuvo para este contrato, que se dio un anticipo del 50%
para lo cual el contratista debería constituir esa fiducia y ese patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos, cosa que no se hizo, con el fin de garantizar esos recursos que se aplicaban exclusivamente o que fueran exclusivamente para el manejo de los recursos de ese contrato, como lo establece específicamente el artículo 91 de la Ley 1474 del 2011, como lo manifiesta el contador en este documento. Se hicieron pagos parciales, siendo el primero con el avance del 40%, y el saldo se cancelaría en pagos parciales hasta completar el 90% del valor del contrato y el 10% restante a la finalización del objeto contractual, previa certificación de ejecución de las obras a satisfacción expedida por el interventor o supervisor del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios con amortización del anticipo. Claro, efectivamente allí ya está acta o la certificación de ejecución de las obras a satisfacción la tenía que expedir precisamente el señor Carlos Augusto Daza Orrego, quien fungía en esta contratación como el interventor y pues obviamente no iba a decir nada contrario a que las obras se terminaron a satisfacción, que fueron puestas a disposición de la comunidad, que fueron puestas al servicio y ejecución de la misma. Y por ello pues se hicieron los giros respectivos indicando que la obra finalmente se había cumplido en su totalidad. El pago final de la liquidación del contrato corresponde a ese 10% precisamente, acta que se suscribirán entre las partes y la interventoría, lo cual requería que el contratista cumpla con los siguientes requisitos, que era el informe final, anexando además el PAS de cada uno de los trabajadores por todo concepto, comprobantes de pago, en donde se demostrara el cumplimiento por parte de la contratista en sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y para fiscales, caja de compensación familiar y SENA. Y con esta documentación pues se giraba el 10% final correspondiente a los dineros que quedaban en caja para entregar definitivamente la obra y el contratista. Deja especificado el contador que claramente quedó preciso en el contrato interadministrativo suscrito entre Cormacarena y el municipio de Fuente de Oro, que las obligaciones del contratista no se podrían ceder total o parcialmente el contrato ni subcontratar sin autorización previa y escrita del contratante. Y lo que vemos o lo que hemos visto seguidamente en esta documentación que se ha presentado es que efectivamente la señora Claudia Milena Ricaurte, mancomunada con el interventor, el señor Carlos Augusto Daza Orrego, subcontrataron muchas de las actividades que se encontraban relacionadas en este contrato, pero fueron contratos ficticios con el fin de demostrar el buen uso de los recursos del anticipo. Ello yendo en contravía precisamente de esa cláusula que se tenía de la prohibición de la subcontratación, a no ser que se comunicara con el contratista y se estableciera en qué contratos o en qué puntos específicos se iría a hacer esa subcontratación, lo que nunca se hizo, pues dentro de la contratación no existe ninguna comunicación ni ninguna autorización por parte de la señora contratista, la señora Claudia Milena Ricaurte, en el punto a que se comunica cuáles eran los contratos que ella iba a suscribir para subcontratar. Y tampoco existe un documento dirigido en ese mismo sentido hacia Cormacarena donde se indicara cuál era la subcontratación que ella iba a realizar. Entonces, esta irregularidad es advertida también precisamente por el contador y que se evidencia
precisamente dentro de la documentación que se ha compartido a la audiencia durante el transcurso de esta inferencia razonable de autoría. Quiero hacer énfasis a las fechas precisamente de de las fechas de el giro de los recursos, y vamos entonces a lo que tiene que ver en la página 78 ya del informe. Pues él seguidamente hace un balance de todas las transacciones que se llevaron a cabo respecto de los recursos de los 3 contratos. Y en la página 78 en la página 73 hace el énfasis también al punto 7 dentro del expediente aportado para este análisis no se vislumbró el estudio de suelos y Doctora, ¿no se le escucha? Ah, ya. ¿Sí? Sí, ya. Que sirvió precisamente como soporte para que el día 25 de febrero del 2016 Doctora, disculpe, señora fiscal. Ha generado trabajos complementarios que señora fiscal, en consecuencia aumentaba los tiempos de ejecución y dicha inestabilidad basada técnicamente en la presencia de suelos altamente limo-arcillosos y que de acuerdo al proyecto en razón a la profundidad y la excavación se hace técnicamente imposible el desarrollo del objeto social conforme al cronograma de presupuesto. Precisamente, al cronograma propuesto. Adicionalmente, se corrobora la falta del estudio de suelos en la comunicación oficial del 18 de marzo del 2016 dirigida a la directora de Cor Macarena, señora Belsi Giovanna Barrera Murillo, por parte del secretario de Planeación Nelson Enrique Sarmiento Hernández, quien efectivamente se indica que existe ese cambio de Puerto Aljure según las actividades del replanteo realizadas sobre el trayecto de la red de alcantarillado sanitario que se instalará en el centro poblado de Puerto Aljure y no es viable construir el cabezal de descarga sobre la margen izquierda de la fuente hídrica del río. ¿Me está hablando? Perdón, pero veo la pero un momentico. Su señoría me indicaban, ¿me daban alguna información? No, doctora. Ah, su señoría, lo que pasa es que como estoy compartiendo pantalla, pues no tengo la visualización de toda la audiencia y puede que de pronto no advierta que de pronto existe algún problema de pronto en comunicación. Gracias, su señoría. De la falta de este estudio de suelos que no se hizo precisamente, hizo que
Doctora. Limo-arcillosa del terreno donde estaban construyéndose los emisarios finales de Puerto Aljure. Y es así entonces como indicaba yo que el señor del cabezal de descarga de Puerto Aljure según las actividades de replanteo por considerar que tenían o se les estaba presentando precisamente esos problemas en el terreno limo-arcilloso donde se encontraban ellos haciendo las excavaciones, lo que no correspondía a la realidad en el sentido de que ellos ya tenían conocimiento previo de esta situación antes de las el contrato para justificar una prórroga de 60 días calendario realizando precisamente los emisarios finales de Puerto Aljure. Eso simple y sencillo. Doctora, ¿me escucha? Doctora. Señora fiscal. Señora fiscal. Señora fiscal. Señora fiscal. Juez, la doctora Ida se desconectó, ya estamos solucionando para volverse a conectar. Sí, es que se está ahorita último escuchando entrecortado. Sí, es que nos está molestando el internet, pero ya estamos solucionando, su señoría.
Su señoría, pues pudimos restablecer la comunicación. Efectivamente el internet de aquí de la oficina está fallando. Nos hemos comunicado o estamos compartiendo internet del celular. Entonces, pues probablemente se nos presenten algunas fallas. Y más que todo para compartir los elementos en pantalla, pues con el internet del celular se hace un poco más lenta la presentación, pero pues nos tocó de esta manera porque el internet de la oficina se cayó completamente y no fue posible reconectarnos. Entonces estamos reconectadas con el internet del celular. Pero continuaremos con la diligencia hasta que, y aspirando a que no se nos presente ningún inconveniente, aspirando a que de pronto ahora más tarde se reanude el internet de la Fiscalía y podamos continuar con el internet de la Fiscalía para que sea más ágil de pronto la presentación de la documentación. Estaba entonces su señoría indicando o explicando y haciendo énfasis en algunos puntos claros del informe del contador, el capitán Juan Tulcán, quien hizo este informe y el estudio de toda la documentación, que se le aportó para este análisis, incluyendo no solamente las búsquedas selectivas en base de datos de las entidades bancarias, sino las inspecciones judiciales que se hicieron en los diferentes depósitos, las facturas que aparecían en la contratación y las facturas que se obtuvieron de las inspecciones judiciales, y asimismo la información que se obtuvo de las teras, de las CPUs de los computadores que estaban en poder de la Unión Temporal Emisarios Finales. Entonces, el estudio de él se basa precisamente en el análisis de toda esta documentación que la Fiscalía le aportó, llegando a unas conclusiones específicas precisamente de esta contratación, indicándonos cómo se advierte falencias en esta contratación en punto a lo que tiene que ver con esas irregularidades que él advierte como contador, y estaba indicando que él habló precisamente de esa subcontratación y de esa falencia acerca de los estudios de suelos, cómo utilizaron estas circunstancias para el apoderamiento precisamente de los recursos públicos. En cuanto a esa subcontratación, habíamos indicado, señoría, que esta estaba precisamente prohibida en el convenio interadministrativo, donde se estableció que esa subcontratación debería haber sido autorizada y comunicada con antelación por Macarena y a la alcaldía, pero que nunca se hizo precisamente por parte del contratista y interventoría que estaban participando en el desarrollo de este contrato. Y él hace referencia precisamente en esta subcontratación también al contrato de compra-venta de esa maquinaria del 1 de diciembre suscrita entre la señora Sandrines Correa Vázquez y la señora Claudia Milena Ricaurte Rincón, en representación precisamente de la Unión Temporal Emisarios Finales, por ese valor de 290 millones de pesos. También ese contrato de obra civil número 1 del 2015, celebrado entre el señor Wilson Suárez y la Unión Temporal Emisarios Finales, representada por la señora Claudia Milena Ricaurte, cuyo objeto era el suministro de mano de obra para la construcción de los emisarios finales de los alcantarillados de los centros poblados de Puerto Santander, por un valor de 241.058.618 pesos con 24 centavos,
por el término de 45 días, que era el contrato al que me refería yo, en el sentido de que no entiende la Fiscalía en qué momento el señor Wilson Suárez se volvió contratista y experto en el desarrollo de mano de obra de construcción, cuando él, como vimos en la documentación presentada el día de ayer, el señor Wilson Suárez es el conductor del señor Carlos Augusto Daza Orrego, pero al parecer es torero, porque funge como conductor, funge como representante legal, suplente en la Cámara de Comercio de Parcor SAS, y también acá el contrato, suscribe este contrato de obra, de suministro de mano de obra por 241 millones, que es uno de los documentos que soporta precisamente el anticipo. Entonces uno dice, es un torero porque cumple muchas funciones para Parcor SAS. Es el hombre de confianza de ellos, pues lo tienen para todo, para que le supla esas falencias cada vez que necesitan ellos, una persona, pues él está ahí para prestar su firma y para suplir esas falencias que de pronto requieren en ese momento. Asimismo, dentro de los cheques que se relacionaron el día de ayer, aparece un cheque precisamente por el señor Wilson Suárez. Ahorita se me pasa el valor real, pero pues de todas maneras se le verbalizó el día de ayer dentro de los cheques que aparecen recibidos por el señor, o dineros recibidos por el señor Hernán Alexis Gómez Mío. Aparece un cheque de una alta suma de dinero recibido y girado a nombre del señor Wilson Suárez, que también eran dineros para el señor Hernán Alexis Gómez Niño, lo que va a indicar entonces que este señor Wilson Suárez sí es una persona que les ha servido muchísimo a esta organización criminal, pues se denota cómo lo utilizan o se presta él también para todas estas irregularidades delincuenciales, para que ellos cumplan con ese requisito, con esos presupuestos, en este punto precisamente de lograr demostrarle a la alcaldía, demostrarle a la alcaldía en qué se utilizó el anticipo, que como se advirtió su señoría de la conversación sostenida con la señora Claudia Milena Ricaurte y su amiga, esa suma de dinero de los 1.600 millones de pesos que se giraron del anticipo, pues se repartió todo completamente entre estas personas sin haberse utilizado un solo peso, lo que va a indicar claramente que todos estos contratos y todas estas facturas que soportaron ante la alcaldía el buen uso de los recursos son completamente falsas. Asimismo, indica el analista contador en su informe, en la página 77, que es preciso indicar que el cheque número 00085855032 por valor de 65 millones corresponde con el comprobante número 128 del 9 de febrero del 2016 a nombre de Hernán Gómez. Asimismo, el cheque número 0008970 por valor de 45 millones de pesos corresponde con el comprobante de egreso número 318 del 26 de julio del 2016 a nombre del alcalde nuevo. Finalmente, el cheque número 000903476 por valor de 5 millones corresponde con el comprobante de egreso número 447 del 14 de octubre del 2016 a nombre del señor Hernán Gómez. Este es el análisis que él va haciendo precisamente de la información que fue recopilada por la Fiscalía y recopilada por los investigadores y entregada precisamente al contador. Hace énfasis también en el numeral tercero a ese otro contrato civil de obra número 01 del 2016 celebrado entre Juan Felipe Daza Correa
y la Unión Temporal Emisarios Finales 2015, representada por la señora Claudia Milena Ricaurte Rincón, cuyo objeto era la construcción de esos emisarios finales de Puerto Aljuri y Puerto en Santander, por un valor de 196.419.888 pesos por 2 meses, un plazo de 2 meses, con fecha de iniciación el 4 de febrero del 2016. Disculpe, doctora, es que no está compartiendo pantalla del informe. ¿No? Ay, Dios mío. Es que ese es el problema. Claro, ¿No? claro, cuando reingresamos no debemos compartir. Un segundo. Espérate, a ver. Muéstralo y lo vamos a decir. No, ya. ¿Ya se visualiza, su señoría? Sí, doctora, ya. Ay, gracias. Está indicando en la página 77 Sí, respecto de los cheques. Exactamente. Ajá. Estamos acá en la página 77 del informe, en el que él hace la relación de la subcontratación. Entonces está haciendo relación de los contratos que se relacionan o que se encuentran en la justificación del anticipo. Iba en el contrato número 3 y también se indicó que dentro de la búsqueda selectiva de la cuenta de Parcor Limitada se evidencian pagos a este contratista a través de cheques por valor de 150 millones de pesos, hablando del señor Wilson Suárez. En cuanto a el cheque que aparece precisamente de 150 millones de pesos, 607.600 pesos, que creo es el cheque precisamente del que se habló ayer y se le visualizó, se verbalizó también que aparece a nombre del señor Wilson Suárez. En la página 78 iba en que está como tercero el contrato civil de obra 01 que se encontraba firmado por el señor Juan Felipe Daza Correa por el valor de 196.419.888, que también es uno de los soportes precisamente de ese anticipo. Y aparece también el contrato de obra civil entre Cliam Gene Energy SAS, representada por María Daniela Sogamoso García, a la Unión Temporal Emisarios Finales 2015, representada legalmente por Claudia Milena Rincón, cuyo objeto es la construcción de emisarios finales de los alcantarillados de Puerto Aljuri y Puerto Santander, por un valor de 166.748.600, por un plazo de 30 días, con fecha de iniciación el 28 de marzo del 2016. Y como indicó él anteriormente y como se ha venido diciendo, y asimismo se verbalizó precisamente dentro de las obligaciones del convenio interadministrativo, si se realizaría, estaba prohibida la subcontratación para esta clase de proyectos, pero que si se iba a realizar alguna subcontratación se debería estar autorizada por la alcaldía del municipio de Fuente de Oro, establecía precisamente en la cláusula sexta, literal B, del contrato. Pero esto jamás pasó, jamás se avisó a la alcaldía ni a Cormacarena de que se iría a hacer esa subcontratación, puesto que se ha determinado que es una contratación ficticia que no existió en la realidad, como ese contrato de obra que suscriben con Juan Felipe Daza, que pues es una persona que hace parte de la familia de ellos y que hace parte precisamente de Parcor SAS, y era imposible pues que se pudiera subcontratar un contrato de esta clase. Vemos entonces acá en la hace una relación de lo que correspondió al acta de liquidación y al acta de facturación, a la facturación que se tenía en esta unión temporal de los emisarios
Doctora, Doctora, se le escucha, no se le escucha, está no muy se le está intermitente escuchando. se le escuchamos. Señora fiscal, no se le está escuchando. Se desconectó.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia.
Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Con esta conexión que pues no dura mucho y no advertí en qué momento me sacó o me desconecté, entonces pues tenemos como ese problema, estamos tratando de verificar con el internet de la fiscalía, pero al parecer todavía no se ha restablecido el servicio, entonces tenemos como problemas de conexión, entonces pues vamos a continuar con el internet del celular, pero es por un término de 15 minutos, al parecer cada 15 minutos se restablece.
acabamos de solicitar la presencia del ingeniero de sistemas de acá de la dirección. Vamos a mirar si él nos puede colaborar un momentico con restablecer el servicio y a ver si podemos continuar de manera definitiva con la audiencia y no con el internet celular porque se nos corta. Entonces estamos mirando a ver si el ingeniero nos colabora restableciendo la información, su señoría. Bien, doctora. Sí, o sea, la situación es que no podemos continuar cada 15 minutos. Entonces, yo considero que pues lo pertinente es suspender para continuar a la 1:30, para que usted pueda solucionar los inconvenientes. Sí, su señoría, mientras el tome las medidas necesarias para garantizar el internet. Sí, su señoría, precisamente en ese está ahorita el ingeniero mirando a ver qué es lo que está sucediendo con el internet de acá de la oficina, porque con los celulares ha sido imposible. Entonces, gracias su señoría por la paciencia y por el tiempo que nos está dando para restablecer comunicación. Y gracias a todos también, porque pues es una solicitud que le hacemos a toda la audiencia. Muy amables. Estaremos atentos a la 1:30 tratando de restablecer la comunicación. Bien, gracias. Entonces se suspende la audiencia siendo las 10:23 de la mañana para continuar a la 1:30. Doctora, y por favor, para que sí, pueda su señoría, garantizar el internet. Gracias. Indicándole su señoría que vamos a prever si no podemos restablecer el servicio aquí en las instalaciones de la Fiscalía, porque ha sido un problema de la Fiscalía desde hace ya bastantes días, donde se cae constantemente el internet de la Fiscalía. Entonces vamos a tomar la decisión de pronto de trasladarnos a otra sede o a otro sitio, probablemente en las instalaciones de la policía, con el fin de continuar con la audiencia y tener un internet fluido, su señoría. Vamos a estudiar esa posibilidad. Sí, doctora, por favor. Bueno, gracias. Entonces, el internet. Bueno, su señoría, gracias, muy amable. Nos encontramos a la 1:30. 1:30 de la tarde, gracias. Muy amable, señora juez. Hasta luego. Muchas gracias. Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.